Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 211 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, los libertarios mordieron vaquina, YPF bajo la mira buitre y las valijas del señor S. Supongamos que no conseguimos los números para defender el veto y que, digamos, el germen socialista y los parásitos mentales avanzan, digamos, sobre el cerebro de la gente y entonces no lo podemos hacer. La justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina este lunes que entregue en 14 días el 51% de las acciones de la petrolera YPF a los fondos que demandaron al país por la expropiación de la energética hace más de una década. Todavía la justicia no terminó de desentrañar todos los misterios que hay alrededor de este avión, que lo podríamos llamar, dado el carácter oficialista de la gente que está involucrada en todo esto, el avión libertario. En el primer bloque de Crisis en el Aire analizamos la paupérrima semana del gobierno de Milei sin perder de vista la transformación estructural que está desplegando. Esta semana el gobierno vivió un verdadero default político en el Congreso, que se suma a las turbulencias que se vienen experimentando en el plano macroeconómico. Milei se enfrenta así a la crisis más aguda desde que ingresó a la Casa Rosada hace exactamente 1 año y 7 meses ya. Al mismo tiempo, esta semana también terminó el periodo de validez de las facultades delegadas que el Parlamento le habilitó al Poder Ejecutivo en 2024. Así que en este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a tratar de responder a la pregunta del momento. ¿Hasta acá llegaron los libertarios? ¿O es un sacudón pasajero que no les impedirá llegar con buenas posibilidades a las elecciones de octubre? Además de esa pregunta, vamos a hacer un primer balance de la magnitud de la transformación que ha impulsado a la ultraderecha hasta este momento. Así que arrancamos. Bien, la crónica periodística se centró esta semana en el blooper patrio de Alejandro Fantino, ex periodista deportivo devenido en emprendedor streamer ultraoficialista. Esto fue el miércoles 9 de julio, el feriado. En su programa, Fantino dijo que había hablado en off con el ministro de Economía, Luis Caputo, que le había dicho que si el Senado aprobaba al día siguiente, es decir, el jueves, las leyes propuestas, emergencia en discapacidad, aumento para haberes jubilatorios y algunas leyes que pedían los gobernadores, como la transferencia de los ATN, bueno, si todo eso salía, la economía podría llegar a entrar en un despeñadero. El trascendido se viralizó y tuvo que salir el propio ministro a desmentirlo, diciendo que era fake. Incluso dio a entender que por ahí podía haber sido hecho con inteligencia artificial. Pero bueno, luego el propio presidente intervino para maldecir, como suele hacer, a los periodistas. En fin, todo parece indicar que era una opereta ideada para meterle miedo a los gobernadores, ¿no? Pero que se les volvió en contra y amenazó con generar una ola de desconfianza contra el ya frágil esquema macrofinanciero que venía siendo cuestionado por todos lados. Pero bueno, vamos a lo importante, porque desde el 18 de junio, hace ya casi un mes, que el dólar no para de escalar, lenta pero sostenidamente. Desde el 18 de junio, que decíamos, pasó de el dólar Banco Nación de 1.160 pesos a 1.275 pesos el viernes, es decir, más de 100 pesos en 3 semanas, acercándose cada vez más al techo del esquema de flotación que se acordó por el gobierno con el FMI. Recordemos que antes el dólar, antes de este esquema de flotación, el dólar aumentaba solo 1% mensual. Y el techo de flotación ahora es de 1.400. Es un poco menos en realidad porque se va reduciendo. Sí, exactamente. Está cerca del techo ya. Exactamente. Bueno, en el medio de todo esto se terminó el periodo de cosecha grueso en el sector agroexportador, ¿no? Que aporta la mitad de divisas del país. Y el gobierno, no aprovechó para comprar dólares, sino para planchar el tipo de cambio. O sea, no engrosó las reservas, como suelen recomendar economistas de todo el espectro político, sino lo usó para planchar el tipo de cambio. Bueno, la JP Morgan, en tanto, recomendaba a los inversores desarmar sus posiciones en el país, y la gestión libertaria tuvo que pedir un waiver al fondo porque no pudo cumplir la meta de acumulación de reservas. Resumiendo, cruje la famosa estabilización macroeconómica de Milei. Pero bueno, el cachetazo más sonoro que recibió el oficialismo esta semana fue político.
no tanto económico quizás, y tuvo lugar en el Parlamento. Porque el jueves en el Senado, los gobernadores, que hasta ahora se habían comportado como dadores voluntarios de gobernabilidad, se dieron vuelta y votaron junto a la oposición 4 leyes que cuestionaban el brutal ajuste libertario. Para comprender un poco esta rebelión de las provincias, te recomendamos escuchar el episodio de hace 2 semanas ya, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, nos cuenta cómo se gestó todo esto. Pero bueno, le pedimos a nuestro compañero y analista económico de cabecera, Alejandro Berkovich, que nos responda la pregunta clave. ¿Estamos al borde de un crack del modelo libertario o es un sacudón, pero todavía les queda tela para cortar? Escuchémoslo a Berko. El corcoveo del dólar de estas últimas 2 semanas es, por un lado, una claudicación, una nueva claudicación del gobierno que aseguraba cuando cerró con el Fondo Monetario a mediados de abril que el dólar iba a ir al piso de la banda y que ahora está aceptando que vaya más bien hacia el techo de esa banda de flotación, pero también es expresión de la fragilidad en la que se mueve un gobierno que cancherea con un ministro de Economía que cancherea como si tuviera espalda para hacerlo, que dice comprá campeón en un contexto en el que le está subiendo el dólar y en el que le sigue subiendo el dólar después de decir eso. Y ambas cosas, tanto la claudicación como la fragilidad, tienen que ver con que se agotó la paciencia de los mercados, el apetito por el riesgo también de esos inversores, que lo marcó muy claramente JP Morgan, pero también Barclays, también Wells Fargo, también Merrill Lynch, varios bancos grandes y agencias de inversión y de calificación en estas últimas semanas. Por eso el afán de sostener el superávit fiscal como última ancla a toda costa, incluso al costo de convertirse Milei en un dictador, que es lo que parece que va a hacer en caso de que el Congreso ratifique las leyes y enfrente el eventual veto que pueda hacer el presidente a estas iniciativas que convirtió el Senado en ley esta semana y también a las que puedan convertirse en ley en diputados que piden los gobernadores para disponer de esa caja que hasta ahora le cedieron a Milei. Me parece que se vienen semanas turbulentas, que no necesariamente es un trance final para el gobierno, que puede reinventarse, sobre todo porque no tiene nada enfrente. Esto termina en una confrontación más fuerte, en un cimbronazo cambiario que obviamente va a tener impacto, ya lo que subió el dólar va a tener impacto sobre la inflación de julio, y esa turbulencia preelectoral que el gobierno va a tratar de achacarle a la oposición se convierte en imprevisibles y se combina con el malestar en la calle que venimos también viendo crecer en estas últimas semanas. Me parece que ninguna de estas cosas es inescindible de las demás y que están muy atentos en los mercados a lo que pasa en el Congreso, a lo que pasa en la calle, hasta qué punto se hace inviable la motosierra infinita que requiere un modelo que pretende establecer una convertibilidad sin dólares y que además sigue agotando todos los stocks que tiene enfrente. Primero el blanqueo, después la cosecha, después el acuerdo con el Fondo Monetario, en fin, y ahora la otra cosecha. Es algo que no sabemos cómo va a terminar, pero que sí sabemos que va a tener un tránsito complicado. Bueno, muy interesante siempre escucharlo al crack de Berko. Traigo a colación la palabrita crack porque siempre Berko me dice que tenemos que tener cuidado porque crack sin K es el crack de fútbol, que es el que estoy diciendo ahora que es Berko. Pero crack con K es el crack financiero, que claro, es lo que siempre anuncia Berko. Bueno, vayamos ahora al otro tema que anunciamos para este bloque, y es que el martes último, 8 de julio, vencieron las facultades delegadas de las que gozó el presidente Javier Milei por el lapso de 1 año. ¿En qué consistían esas facultades delegadas? Básicamente el presidente podía firmar decretos con fuerza de ley en cuestiones que habitualmente precisan el aval de las 2 cámaras del Congreso, ¿no? O sea, entre otras cosas, los gobernadores de los que hablábamos antes le habían dado vía libre para hacer una transformación estructural
de la economía argentina, del Estado en principio. Eso fue el año pasado, cuando se aprobó esto, en el marco de la batalla por la ley Bases, de la que hablamos acá con abundancia. Lo cierto es que el gobierno aprovechó durante este tiempo para meter motosierra full. El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se hizo un picnic. Este martes, de hecho, aprovechó el último día que le quedaba para el vencimiento de las facultades delegadas y metió 3 guadañazos. El primero de ellos fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. En esos organismos trabajan unas 5.500 personas distribuidas en delegaciones en los 24 distritos del país. Por estas horas, según nos contaban trabajadores de estos organismos disueltos, circulan listas de despidos, pero todavía no hay nada oficial. Se piensa que un grupo mayoritario va a ser despedido, mientras los que queden van a ser reubicados en un nuevo organismo que se deberá crear para asumir las funciones de estos organismos disueltos. Es todo una incertidumbre. El director actual, además de vialidad, es Marcelo Campoy, que ya había ocupado el mismo cargo durante el final del gobierno de Carlos Menem, y en marzo pasado había anunciado la parálisis de todas las obras adjudicadas e incluso las que estaban a mitad de su realización. Apuntemos una cosita, que es que precisamente este tema de la cuestión vial y de las obras públicas, de las rutas, entre otras, es uno de los principales elementos de disputa con los gobernadores. Sí, porque muchas provincias están absorbiendo esas funciones y están construyendo las rutas que el gobierno nacional dejó de construir, por ejemplo. Vamos con el segundo decreto publicado el martes. Este se metió con el entramado científico-tecnológico, con el agropecuario y con la salud. Por todos esos campos entró la motosierra. Se eliminaron entes como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la Comisión Nacional de Semillas, por ejemplo, pero el punto fuerte es la transformación en instituciones que son clave, como el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTI, de hecho, asesora, impulsa y trabaja con las pymes, promueve el desarrollo industrial a través de la innovación y la transferencia tecnológica. De todas esas cosas se ocupa, y el INTA, por su parte, es un organismo con mucho peso porque realiza servicios de extensión y de investigación para el agro argentino. Ambos tienen mucho peso en el corazón de la producción. Y lo que hizo el gobierno a través del decreto es quitarles la autarquía y la autonomía administrativa a ambos de los institutos. En el caso del INTI, lo transformó en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, y en el caso del INTA hizo lo mismo, pero dentro de lo que sería la Secretaría de Agricultura. O sea, la ultraderecha toma el control político y financiero de estos dos organismos. Uh-huh. Además, en el caso del INTA hubo una polémica porque los actores más concentrados del agronegocio hacen un uso intensivo de las investigaciones que se producen ahí, de todo el sistema científico en general, como el CONICET, por lo que se quejaban, digamos, porque no querían perder mano de obra barata y de gran nivel como lo que se produce acá en Argentina en investigación. Pero bueno, estos son apenas los 2 últimos decretos de un total de 88 normativas que fueron aprobadas a lo largo de este año. Los amigos de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, es un think tank que dirige Itai Hagman, nos acercaron el jueves, o sea, ayer, estamos grabando hoy viernes, un informe muy pormenorizado en donde analizan todas las transformaciones desplegadas bajo este régimen, y le pedimos a uno de los coordinadores ejecutivos, a Bruno Giormenti, que nos haga un resumen de todo este informe y de lo que significa este verdadero desguace. Nos dijo lo siguiente. La magnitud de las 88 reformas que Milei pudo hacer solamente en base a las facultades legislativas que el Congreso generosamente le concedió hace un año, aún está por dimensionarse. Hay algunos efectos prácticos y bien tangibles. Ya no existe política nacional de vivienda, desarmaron la fuente de financiamiento para el Procrear o para las obras de integración sociourbana que hacía el FISU. Y así podemos encontrar bastantes ejemplos. Pero después hay otras cuestiones que son más difíciles de dimensionar para lo inmediato. Un botón de muestra. El gobierno cerró Vialidad Nacional, organismo fundado hace casi 100 años que se encargaba de la gestión de buena parte de los 40.000 kilómetros de la red vial nacional.
El plan, como ya dijeron, es concesionarlo todo. Ahora bien, ¿cómo será la administración y mantenimiento de todos los tramos que ningún privado va a querer agarrar por baja densidad y rentabilidad? Es todavía una incógnita. Pero obviamente podemos imaginarnos que quedarán condenados al olvido y que los costos económicos por el aumento de los fletes y sociales por el aumento de la siniestralidad causando muertes serán inminentes. Todo eso será parte de un proceso de más largo aliento que podríamos denominar como el desmantelamiento de capacidades estatales. Nos referimos al conjunto de competencias e instrumentos con que cuenta la administración pública para resolver los problemas a la gente y orientar el desarrollo nacional. Para ser un poco más claros, vamos a perder valiosísimos cuadros político-técnicos que poblaban la vida diaria, no solo de Vialidad, sino de otros organismos que cerraron, como el Instituto de Agricultura Familiar Campesino Indígena o el Ente de Obras Hídricas, pero también de los organismos intervenidos que perdieron su autarquía, como el INTA, el INTI, el Archivo de la Memoria o el Banco de Datos Genéticos. Son muchos más. Pero bueno, ahí se perderá ingenieros, arquitectos, agrimensores, calculistas, proyectistas, sociólogos, genetistas, entre muchísimas más disciplinas muy valiosas. Cuadros profesionales con una larga expertise que quedarán a la deriva. Se va a perder un know-how, se va a perder información, se va a desarmar la capilaridad territorial y federal acumulada y desarrollada durante décadas. También esto va a generar una vez más la enajenación de suelo público, tanto de suelo urbano como también rural, ya que los despidos redundarán en cierres de oficinas que van a derivar, lógicamente, en la venta masiva de terrenos, solo para que el Estado haga un pésimo negocio de cortísimo plazo y para que algunos desarrolladores inmobiliarios hagan uno formidable. Y por último, vamos a abandonar algo que puede parecer trivial, pero que no hay que soslayar. El Estado Nacional va a rifar prestigio, ya que aunque no le entre a la cabeza a los administradores de turno, durante muchos años la Argentina fue vanguardia y por ello reconocido internacionalmente por su complejo científico-tecnológico, por garantizar derechos o, por supuesto, en lo que respecta a las políticas de memoria. Solo para citar 3 ejemplos. A las fuerzas del campo nacional y popular nos va a tocar seguir aguantando los trapos, obviamente, pero también aprender la moraleja de que las reformas que no hacemos nuestros gobiernos las hacen los de otro signo, que tenemos que prepararnos para, cuando sea nuevamente nuestro turno, tengamos algo de la audacia y celeridad que han demostrado tener los libertarios para llevar adelante su programa en tiempo récord y con una clarísima minoría parlamentaria. Bueno, hubo un tercer decreto clave firmado esta semana y fue en materia de salud. Primero, se elimina el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, que, según dice el gobierno, nunca estuvo operativo. Después, transforma el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa que se incorpora al Ministerio de Salud. Esta decisión, similar a lo que hizo con el INTA y el INTI, le quita recursos y autonomía para la toma de decisiones. Y otra decisión fuerte también es la fusión de hospitales en un nuevo organismo centralizado que se llama Administración Nacional de Establecimientos de Salud, ANES. Esta administración va a tener bajo su cargo la gestión de hospitales como el Baldomero Sommer, el Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, el Laura Bonaparte y también el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur. El gobierno dice que así va a eliminar burocracias, que se van a hacer compras articuladas de insumos, etc. Pero bueno, si tomamos en cuenta el recorte despiadado que se dio en esos mismos hospitales, bueno, todo indica que la reforma va a derivar en un recorte aún más severo, ¿no? Sería muy largo enumerar todo el resto de los ajustes, pero sumemos un caso emblemático, que es la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El banco, como sabemos, es una institución clave para la recuperación de hijos y nietos de desaparecidos en la última dictadura militar. Y bueno, con este cambio va a perder su autarquía económica y también su autonomía administrativa para pasar a depender directamente del Ejecutivo. El año pasado estuvimos hablando con Federico Sturzenegger sobre algunas cuestiones que competen a este caso, por ejemplo, y él era muy crítico de lo que hace Elon Musk en la administración Trump, lo que hacía Elon Musk en la administración Trump en ese momento, porque decía que si bien estaba muy bárbaro todo el recorte del Estado, recordemos que el organismo que dirigía Elon Musk para pasarle la motosierra al Estado yanqui se llama DOGE, que es Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y Sturzenegger dice no se tendría que llamar Departamento de Eficiencia Gubernamental, se tendría que llamar Departamento de Destrucción del Estado. Lo que importa no es que el Estado sea más eficiente, sino que exista cada vez menos, que sea cada vez más pequeño. Bueno, le pedimos a Ana Castellani, que investiga desde hace mucho tiempo sobre el Estado y la administración pública, que analice todas estas mutaciones con una perspectiva histórica. Escuchemos el audio que nos mandó. Estamos asistiendo a un proceso cualitativamente distinto de transformación del Estado.
Desde la vuelta a la democracia hemos atravesado 3 grandes etapas orientadas siempre bajo la narrativa del ajuste fiscal y la necesidad de eficientizar el gasto público. Se pasó en los 90 de un proceso de reforma estructural muy grande, de privatizaciones de empresas públicas, donde el Estado se retira de la producción de bienes y servicios y además modifica en 2 direcciones la prestación de servicios básicos, por un lado porque descentraliza funciones como educación y salud y se las manda a las provincias, generando fuertes asimetrías en la calidad de esos servicios y perdiendo coordinación desde la nación, y por otro lado achicando lo que sería la administración pública centralizada, la de dependencia estable dentro de los ministerios, por creación de numerosos organismos desconcentrados y descentralizados, de los más importantes que se hicieron en esa etapa. En la época de Macri, que fue la otra gran etapa de corte de reforma del estatal bajo la impronta fiscalista, lo que se buscó fue reducir la dotación de personal después de un proceso expansivo que se había generado durante los gobiernos kirchneristas, con un criterio mucho más eficientista, de cantidades de dotaciones óptimas para cada una de las dependencias. Se agrandó bastante la estructura de gobierno de la administración centralizada, con la creación de numerosas coordinaciones y direcciones y subsecretarías y secretarías. Y fundamentalmente se apeló a la modernización del Estado a través de la implementación de procesos de digitalización y de transformación tecnológica en las tramitaciones. Lo que estamos viendo hoy es algo cualitativamente distinto, porque lo que se busca es la reducción completa de la injerencia estatal en determinadas funciones básicas que se imaginan trasladadas por completo al sector privado o trasladadas a las provincias o tercerizadas. Es como que la máxima es: todo lo que pueda hacer el mercado lo tiene que hacer el mercado y el Estado se tiene que reducir a su mínima expresión, obviamente generando oportunidades de negocios muy rentables para el sector privado y también generando riesgos para la calidad de las prestaciones y la producción de bienes y servicios en el país. El desmantelamiento de áreas como la atención sanitaria o como la ciencia y tecnología y la innovación y transferencia tecnológica van a traer consecuencias en el mediano y en el largo plazo que van a ser difíciles de revertir por el desmantelamiento de los equipos y por la pérdida de capacidades que después no se construyen tan fácilmente. Bueno, interesante cómo Ana Castellani pone en perspectiva histórica lo que estamos viviendo, esta transformación que estamos viviendo, porque nos permite de alguna manera dar cuenta de estos 2 tiempos de la coyuntura política que desde nuestro punto de vista están como si fueran 2 velocidades distintas, ¿no? Desarrollándose, y creo que no hay que perderse solo en una, que es, creo yo, la que habitualmente nos ocupa toda la atención, que es la de la coyuntura, que es la de, uno podría decir, los modales, ¿no?, del gobierno, pero que no nos tiene que dejar de poner en primer plano también la otra velocidad, la otra temporalidad, que es la del modelo, ¿no? Uno podría decir también lo que sucede con el régimen o lo que sucede con el gobierno, digamos, ¿no? Los modales del gobierno o el modelo que constituye al régimen. Creo que estas 2 cosas hay que ponerlas en juego. En la primera, en la cuestión de los modales y del gobierno y de sus tiras y aflojes, por ejemplo, esta semana también comentábamos, tuvo lugar el 9 de julio, ¿no? Un momento en el cual se tenía pensado un encuentro en Tucumán, como todos los años. Los gobernadores le hicieron un plantón en el marco de esta pelea con el gobierno, y finalmente Milei no pudo ir, dijo que había sido por la niebla, en fin. Es como una especie de telenovela sobre hasta qué punto los gobernadores le hacen el vacío, cómo le exigen o cómo lo presionan para lograr sus reivindicaciones. Eso es todo un capítulo de la cuestión, ¿no? Entonces, ahora también, por ejemplo, el campo, que le sacan el INTA, pero a su vez tiene el dólar pisado, entonces eso no lo favorece. Todas esas cuestiones que tienen que ver con, obviamente, los conflictos de coyuntura, que son fundamentales, son los que van determinando el proceso, pero que no dejan de estar en un plano que es quizás el más superficial. Por eso nos parecía importante hacer una especie de balance de este año entero en el cual el gobierno fue
desplegando una transformación más de fondo y que tiene que ver con cómo la motosierra efectivamente está arrasando, ¿no? Y está transformando y destruyendo, como decía Sturzenegger, el Estado para no para crear una nueva estatalidad, para crear un nuevo tipo de instituciones, sino más bien para darle todas esas funciones que antes tenía el Estado al mercado, que es el gran ídolo de este gobierno. En esas dos velocidades me parece que aparece el desafío político, ¿no? Cómo trabajar en los dos planos. En una, tratar de desalojarlo lo más pronto posible a este gobierno, y en la otra, una pregunta más de fondo, que es cómo se desmonta todo lo que están armando, porque es cierto que están destruyendo, pero en realidad esa destrucción implica un armado nuevo, que es precisamente un dominio total de un montón de dimensiones de la vida y de la sociedad por parte del mercado, por parte del empresariado. Y desmontar eso implica pensar un nuevo orden de cosas que nos invita a construir un futuro distinto, mejor, más digno. Atención, la Crisis 68 ya está en la calle y es otra edición imperdible para devorar y coleccionar. Una nueva investigación política de Edipo sobre el surgimiento de comandos civiles de ultraderecha que hostigan a vendedores ambulantes y migrantes. Nati Gelos entrevista a María Moreno. Facu Iglesia revela el improbable plan nuclear libertario. Hudson vuelve a Rosario y cuenta cómo sigue la trama del narco en la ciudad del Río. Una nueva entrega de la investigación existencial de Mario Santucho que solo está disponible en papel. También 2 aportes esenciales de Marcela Perelman y Mariano Ginás. Y mucho más. Suscríbete ahora en revistacrisis.com.ar/tienda antes de que se agote y recibila en pocos días en tu casa. En esta segunda parte recorremos la novela judicial e internacional de YPF y la jueza Presca. ¿Qué puede pasar? En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a meternos con un tema que explotó la semana pasada cuando el lunes 30 de julio la jueza norteamericana Loretta Presca de la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó que el Estado argentino debería transferir el 51% de sus acciones en YPF a los fondos Barford Capital e Eaton Park como parte de pago por la expropiación de la petrolera en 2012. Este jueves, el gobierno argentino apeló a ese fallo para pedir que se revierta la decisión y a su vez Presca convocó a una audiencia en su juzgado para el próximo martes 15 de julio a las 10 de la mañana, tomando la hora argentina. Así que en este bloque vamos a explorar las dimensiones de este conflicto y a preguntarnos también por el significado político. Vamos a hacer primero un breve raconto para quienes se perdieron en estos enredos judiciales e internacionales. Esta disputa judicial viene desde 2015, cuando Barford Capital inicia litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, firmas de la familia Eskenazi, que había comprado el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011. Bien, Nati, vamos un poco más atrás en el tiempo para entender cómo se llega a esta situación en la que estamos hoy. En septiembre de 1992 se aprueba la ley que permite la privatización de YPF, esto es durante el menemismo, ¿no? En aquel momento el capital accionario queda dividido, 51% para el Estado, 39% para las provincias y el 10% para el personal de la empresa. Era el tipo de mecanismo que ponía en juego las privatizaciones. En septiembre de 1999, por decreto, el gobierno de Menem autoriza a que Repsol, la petrolera española, compre el 99% de las acciones. Ese fue un momento clave de toda esta historia. En 2007 es cuando entra a jugar la familia Eskenazi a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que mencionabas antes. En ese momento adquieren el 25% de las acciones en 2 etapas. La primera en 2008, la segunda en 2011. Lo hacen pidiendo esos préstamos que los otorgan bancos internacionales como el Credit Suisse, BNP Paribas de Brasil, el Goldman Sachs y el Banco Itaú, también brasileño, y otros 1.000 millones que le presta el mismo Repsol. La idea era básicamente que la familia Eskenazi entrara sin poner un peso, ¿no? Como parte de una estrategia de Néstor Kirchner para hacer un traspaso a capitales locales de la empresa petrolera histórica de la Argentina, la llamada, lo que se llamó en ese momento, argentinización de YPF. O sea, los Eskenazi eran como los enviados de Kirchner
a nacionalizar en ese momento, argentinizar la empresa que había sido privatizada por Menem. Pocos meses después de esa última adquisición, en mayo de 2012, Cristina Fernández de Kirchner, ya presidenta, aprueba la expropiación del 51% de las acciones de YPF en un cambio de política, ¿no?, por parte del kirchnerismo. Primero era la nacionalización impulsada por Néstor Kirchner y después fue la estatización, Claro. ¿no?, conducida en este momento por Cristina y por su ministro de Economía, Axel Kicillof. En 2014, Repsol aceptó la oferta del gobierno y efectivamente se estatizó. Al año siguiente, el gobierno frenó los dividendos y a las empresas Petersen se les cortó el chorro. Ya no pudieron pagar con eso que les daban la propia empresa, la deuda que habían tomado para cancelar justamente esa compra que habían hecho del 25% de las acciones. Por lo tanto, quedaron ahogadas y entraron en proceso de quiebra, ¿no? Mucha gente dice de lo raro que fue este negocio precisamente de los Eskenazi, que no podían nada de plata y con la plata que le daba a la propia empresa pagaban lo que habían comprado y se iban a quedar con las acciones sin haber puesto un peso. Sí, hay un informe de inteligencia filtrado durante el macrismo que dice que los Eskenazi eran testaferros de los Kirchner. Pero bueno, nunca hubo mayores pruebas, pero... Sí, no sé si testaferro, pero por lo menos piezas de su estrategia, Claro. para conducir a la empresa de otra manera que la que había puesto Menem, ¿no?, con la privatización. Entonces, en 2015, el fondo Burford Capital compró el derecho de litigio que les vendió a la familia Eskenazi, llegaron a un acuerdo con los acreedores, aquellos bancos que habían financiado a las empresas Petersen, y con el aval del juez adquirieron el derecho a cambio de 30 millones de euros para litigar contra la Argentina. Es decir, se lo compraron a la justicia española. Todo un vericueto por el cual llega a esta situación en la cual un fondo buitre, un hedge fund se llama, como Burford Capital, está litigando contra el Estado argentino sin haber tenido nada que ver con todo este proceso, digamos, ¿no? Bueno, para abril ya habían presentado una demanda ante la justicia de Nueva York, abril del 2015. Pasaron 8 años hasta que en 2023, obviamente de muchas idas y venidas, trámites judiciales, discusiones, otros momentos en los cuales algunos fallos fueron discutidos. Todo esto, en el medio de todo esto se lo acusa a Axel Kicillof, que como dijimos era en aquel entonces viceministro de Economía, pero un poco definía la estrategia en el caso de YPF como de haber expropiado mal a la empresa y bueno, por esto fue que el gobierno argentino quedó expuesto. En definitiva, en el año 2023 la jueza Presca hizo lugar al reclamo de Burford Capital y responsabilizó al Estado de haber expropiado mal, pero no a la empresa YPF. El 15 de septiembre de ese 2023, la magistrada puso fin al litigio al ordenar al gobierno el pago de 16.000 millones de dólares, 16,1 mil millones de dólares, por haber restatizado a YPF. Y el 30 de junio de este año, de 2025, ordenó la entrega de las acciones de YPF, el 51% de la empresa, para pagar esa indemnización. El 1 de julio de 2025, es decir, hace 10 días, la Argentina pidió suspender la sentencia a través de un escrito presentado por el gobierno nacional y ahí veremos cómo sigue la historia. Bueno, así es. Vamos brevemente a contar lo que está pasando en los tribunales, precisamente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Para poner un marco, recordemos que este juicio, como decías Mario, empezó en 2015 cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pasó Cristina, pasó Mauricio Macri, pasó Alberto Fernández y ahora está Milei, pero la estrategia de la defensa argentina, comandada por la Procuración General del Tesoro y llevada a cabo por el abogado Robert Giuffria de un estudio estadounidense llamado Sullivan & Cromwell, no cambió. Es más, más allá de la ideología de cada uno y de lo que Milei diga de Kicillof en Twitter. Y antes de meternos en los argumentos de la apelación argentina, recordemos que en noviembre del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos ya le había recomendado a Presca no ordenarle a nuestro país entregar las acciones. ¿Por qué? Bueno, según la carta que el Departamento de Justicia estadounidense le envía a la jueza, existe una ley que se llama Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera de los Estados Unidos, que no permite embargar bienes de soberanos extranjeros, al menos que se encuentren en el país norteamericano.
Además, dicen, considera a Burford las acciones de YPF podría sentar un precedente peligroso, ya que, y esto es textual de la carta que manda el Departamento de Justicia, podría poner en peligro la propiedad estadounidense, dado el potencial de trato adverso recíproco a Estados Unidos en tribunales extranjeros. Un precedente muy peligroso para Estados Unidos. Pero bueno, la defensa argentina recoge este argumento, el argumento de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera de Estados Unidos, de que no se pueden embargar las acciones porque no están en Estados Unidos, están en Argentina. Más precisamente en Caja de Valores Sociedad Anónima, que es una depositaria que custodia valores negociables. Bueno, ¿qué dice Presca? Bueno, transfiéranlas a una cuenta de custodia global en el banco de New York Mellon. Una vez que hagan eso, las acciones sí van a estar en Estados Unidos y no van a ser alcanzadas por las excepciones de la ley. Bastante llamativo este argumento, y hay otros argumentos aún más llamativos en lo que presenta Presca. Estuve leyendo la orden de turnover, que se llama la orden de entregar las acciones, y hay muchas de estas locuras. Por ejemplo, Argentina había argumentado que no puede entregar las acciones ya que iba a entrar en conflicto con la ley argentina. ¿Por qué? Porque está la ley de expropiación de YPF que prohíbe la transferencia de las acciones sin la autorización de 2/3 partes del Congreso. Es decir, necesitas 2/3 del Congreso, de las dos cámaras, para poder transferir las acciones. Ni siquiera venderlas, solo transferirlas. Bueno, ¿qué dice Presca? Esto es textual. Dice, no existe ningún conflicto inevitable entre la legislación argentina y la reparación solicitada por los demandantes. La República tiene varias opciones que puede seguir. Primero, recibir el permiso del Congreso Nacional por 2/3 de los votos. Segundo, tomar medidas para cambiar la ley. O tercero, satisfacer la sentencia a través de un acuerdo separado, distinto con los demandantes. A ver, es muy loco. Las opciones que da son que el gobierno fuerce al Congreso a votar la sesión de YPF para cumplir una orden de una jueza neoyorquina. Y su segundo argumento es que no hay conflicto con la ley porque podés cambiar la ley. Bueno, y el tercero... Si Claro. hay conflicto con la ley, tenés que cambiar la ley. Claro. Es como Sí, para sí. que se cumple su sentencia. Claro. Bueno, entonces, ¿para qué están las leyes, no? Y el tercero es, no hay conflicto con la ley porque vos podés directamente no darle las acciones como yo te estoy diciendo que hagas y podés llegar a otro acuerdo con Burford. Que eso es lo que se especula que es lo que quiere el fondo buitre, ¿no? Exactamente, porque no es una empresa petrolera y no es alguien que esté interesado en el mercado del petróleo en general. Pero bueno, venimos cubriendo el caso hace bastante y esta orden de Presca la verdad que no tiene precedentes estos argumentos. Fuentes, incluso aquellas que tienen conocimiento de primera mano del caso, dicen esto, no te puedo decir qué va a pasar porque no hay precedente para este tipo de argumentos en la legislación estadounidense, en la jurisprudencia estadounidense, mejor dicho. Así es, Facu. Bueno, recordemos además que el caso en sí está en apelación desde octubre del 2023 en el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, es decir, no tiene una sentencia firme y puede llegar incluso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y para eso no hay un plazo. Bien, ¿qué pasa ahora con YPF? Sería la pregunta, ¿no? Y para corrernos un poco de esta idea de la novela judicial, que ya veremos cómo sigue, porque esta semana igual tendremos novedades. Hablamos esta semana con los compañeros del Observatorio Petrolero Sur para pensar un poco eso. Ellos ponían la mirada en el papel de Horacio Marín, que está cumpliendo en este momento. Bueno, Javier Milei, de hecho, salió a bancarlo por estos días diciendo que está contento con su rendimiento. Él habla de gestión a la hora de pensar en YPF, no tanto de la idea de soberanía, obviamente. Bueno, en el acto de aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires estuvo, de hecho, Javier Milei con Horacio Marín. Y a partir de eso, Martín Álvarez Muyashi, que es investigador del Observatorio Petrolero Sur, destacaba un poco qué era el discurso que estaban teniendo Marín desde YPF, para pensar un poco esta cuestión de, bueno, ¿qué significa YPF hoy? Vamos a escuchar qué nos compartió. Una de las cosas que me llaman la atención también de todo este proceso es la posición del CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín. Él dice que este fallo es a favor de YPF y en contra del Estado argentino. De esta manera, lo que viene a hacer es fortalecer una idea de la YPF privada, digamos. YPF es una sociedad anónima, no es estatal. Si bien yo estoy acá porque me puso el Ejecutivo, puedo con este plan 4x4, que es como su gran batalla, aplicarlo sea quien sea los dueños de la compañía. Soy como un empleado, dice él,
abiertamente y tengo este plan que es exitoso. De esta manera se refuerza también una idea bastante privatizadora y que de hecho fue tomando acciones donde todo el papel social de YPF, que cumplía un rol muy significativo, sobre todo en muchas provincias, se fue dejando de lado. Chubut, Santa Cruz, Mendoza, todas las cuencas maduras que se fueron entregando principalmente a los amigos, a los empresarios amigos. En este caso vinieron muchos, pero uno de ellos llamativos también fue Iguacel, el ex secretario de Energía de Macri, creador de la causa vialidad por la cual hoy Cristina está presa. A precios también súper bajos esas entregas. De esta manera, esa contención que cumplía YPF en estos territorios se fue y quedó, hoy tenemos una crisis súper fuerte en esas provincias. Por otro lado, todas las políticas que tenías de contención hacia el mercado interno, que no solamente te generan desigualdad, sino también un aumento de la pobreza energética muy grande, con tarifazos tanto en el precio del combustible, que es uno de los más caros de América Latina, cosa que no ocurría. Lo mismo con el tarifazo tanto en energía eléctrica como en gas. Todo este combo creo que es esa idea privatizadora de YPF que lo que busca hacer es tratar de concentrarse en no convencionales y tratar de llevar adelante la vía exportadora, que es su gran negocio, es decir, reducir costos o ampliar ganancias para las empresas para poder ser más competitivos en el mercado internacional. Esa es una cuestión que me llama muchísimo la atención dentro de todo este proceso. Bien, hablábamos en el otro bloque de los modales del modelo, ¿no? Ajá. Y acá esto invita a pensar también en quiénes son los dueños, cuál es el modelo empresarial que se va armando por fuera de todo este barullo también de, bueno, si soberanía o no soberanía, bueno, cómo podemos empezar a pensar realmente en un YPF que proponga esta discusión. En esta semana o en estos días vamos a publicar en la web el informe de petróleo que salió en la revista número 67, en el que propone justamente eso, ponerle nombre y apellido al poder económico que está detrás de toda esta gran olla de oro a la que se está apostando por estos días, que es, por un lado, los hidrocarburos, pero por el otro lado también YPF y todo eso que se entrama alrededor. Así que bueno, esta idea entre los modales y el modelo también aplica para esto que estamos pensando. Y en eso, de este cambio quizá de estrategia con respecto a YPF y este juicio que se abre, que Argentina ya perdió, y esta sesión de acciones que se ordena, Milei parece que queda en una posición bastante incómoda, ¿no? Digo, YPF estaba en la primera versión de la ley bases en la lista de empresas sujetas a privatización. Hoy Milei sale con la campera de YPF, y tampoco cambió la estrategia de defensa utilizada hasta ahora, pero a la vez que hace eso, también critica a Kicillof, hace declaraciones que pueden afectar al juicio, dando a entender que la estatización estuvo mal hecha, dándole razón a los argumentos de los buitres. Hace politiquería local, lo cual es jugar un juego bastante peligroso, porque los buitres están al acecho de las declaraciones que hagan los jefes de Estado, y acá el demandado es la República Argentina. Pero bueno, obviamente si hablas con la Procuración del Tesoro, en cambio ellos te dicen que lo peligroso son las declaraciones de Kicillof. Pero bueno, como dicen los abogados de Argentina, si el país obedeciera a la orden de Presca, además de violar sus propias leyes, se daría algo inédito, que es un tribunal estadounidense revocando una expropiación de un país extranjero hecho dentro de la ley. Supondría la pérdida irrevocable de la participación mayoritaria en la mayor empresa energética de la Argentina. Es un nivel de injerencia nunca antes visto. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, nuestro equipo de investigación política presenta al personaje clave del escándalo de las valijas voladoras, perfil de Leonardo Scaturice.
Somos Joaquín Rapoport y Nicolás Paul de Radar, un proyecto impulsado por el equipo de investigación política, y traemos un vuelo de cabotaje para seguir tirando del hilo. Hoy, en La Tangente, nos metemos entre espías, aviones, empresarios y lobistas para reconstruir la historia de un personaje hasta hace poco desconocido en la Argentina, Leonardo Scaturice. A principios de esta semana volvió a cobrar relevancia en los medios Laura Arrieta, después de que aparecieron imágenes de ella ingresando a la Argentina en un jet privado y que por órdenes de arriba no revisaran su equipaje. La pregunta que nos hacemos todos y todas es qué había en esas valijas. Como todavía no lo sabemos, decidimos ver lo que había alrededor. Laura Arrieta nació en Lanús, pero vive en Miami. Pasó de ser una tripulante a bordo en una línea de aviones privados a ser la tesorera del CIPAC Argentina, la Conferencia Política de Acción Conservadora, que se llevó adelante a fines del año pasado en Puerto Madero, congregando funcionarios mileístas, trolls libertarios y políticos de la ultraderecha internacional. Fue la primera edición que hubo en Argentina, pero podemos suponer que no será la última. Quien garantizó el evento resultó ser también el dueño del avión de lujo en el que Arrieta entró al país. Por eso nos propusimos responder quién es Leonardo Scaturice y cuál es su función en la estructura libertaria. Al buscar por primera vez el nombre, nos encontramos con una red que se abría y desbordaba por todas partes. Oriundo de Lanús, Leonardo habría pasado de trabajar en una zapatería a ser un multimillonario, dueño gerente de más de 30 corporaciones, inscriptas entre Panamá, Estados Unidos y Argentina, presidente de CIPAC Argentina, intermediario entre Milei y Trump, asesor de Santiago Caputo en temas de inteligencia. Algo así como el prototipo de sueño libertario. Su pasado, un poco opaco y turbulento, tuvo un tiempo de cercanía con la CIDE, donde habría empezado como chofer allá en los 90s. Con el correr de los años se fue complejizando su relación con el Estado argentino, tanto en sus vínculos personales como corporativos. Hoy aparece como fundador y CEO de OCP Tech, empresa transnacional que le vende servicios de ciberseguridad al Estado. Hace poco salió a la luz que esta misma empresa firmó un contrato para el Plan Nacional de Alfabetización que lleva adelante la empresa Educar, una de las pocas sociedades estatales a las que el gobierno no le restó recursos, sino al revés. El trabajo sería por unos 60 millones de dólares y a través de una adjudicación directa de la que poco se sabe la letra chica. Hay otras dos empresas de Scaturice que destacan. Primero tenemos a Tactic, que además de ser la empresa financiadora del CIPAC del año pasado, nos abrió la puerta a algo más interesante, pensar las conexiones entre la ultraderecha estadounidense y la Argentina. Y es que entre sus socios aparecen poderosos operadores republicanos como Barry Bennett, un asesor estrella del trumpismo, alejado un poco de la Casa Blanca por malas prácticas financieras con países del Medio Oriente. Esto indica que Tactic funciona como brazo del lobby político corporativo del ala republicana vinculada a Trump. La controversia en torno a esta empresa de lobby estalló al descubrirse que la CIDE contrató formalmente a Tactic el 12 de febrero de este año. Por $10.000 mensuales más gastos reservados, la firma actuaría como enlace entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, una función tradicionalmente diplomática que ahora se privatiza mediante fondos reservados sin control parlamentario. Esta trama revela cómo las redes ultraderechistas trascienden fronteras. Usando Florida como base y la Casa Rosada como contratista, operadores trampistas y locales tejen alianzas que eluden controles, privatizan funciones de Estado y aprovechan vacíos legales, con la CIDE como eje de un contrato que podría ser la punta de un iceberg operativo que hace mella una vez más a la soberanía nacional. El escándalo expone a su vez que Scaturice sería además allegado a Santiago Caputo. Aunque su círculo niega un cargo formal, admiten que el CEO es elemento de consulta en asuntos fiscales e inteligencia para el asesor estrella de Milei. 13 días después de la firma del contrato, el 25 de febrero, el avión privado de Scaturice aterrizaba en Buenos Aires con Arrieta a bordo y más de una decena de valijas que la aduana, por órdenes superiores, no revisó. La última semana, con la aparición de evidencias, se puso nuevamente en el escrutinio público esta irregularidad. Así aterrizamos en Koch Global Enterprises, una empresa financiera con predilección por inversiones aeronáuticas y a través de la cual Scaturice se hizo dueño hace unas semanas de la conocida firma Flybondi. Sin embargo, la reciente adquisición de la low cost dista de ser una inversión rentable. Veamos por qué. Flybondi comenzó a operar en 2018 y desde esos inicios es conocida por cancelar regularmente los vuelos que vende. Guido Hager, un especialista en el sector, reveló para este informe que su práctica consiste en vender pasajes sabiendo que no pueden cumplir con esas operaciones,
no devolver el dinero en su totalidad y utilizar el cash flow para obtener ganancias financieras, poniendo el dinero a plazo fijo o aprovechando la brecha dólar oficial blue en lugar de centrarse en el transporte de pasajeros. Como empleador y patronal también tiene problemas de origen, ya que desde sus inicios implementó políticas antisindicales, prohibiendo a los empleados la afiliación a los distintos sindicatos que representan a cada segmento laboral aeronáutico. Fomentó más bien la creación de un sindicato amarillo gestionado por la propia empresa que se aprobó de manera express bajo la gestión de Guillermo Dietrich durante el gobierno macrista. La aerolínea actualmente se encuentra en una situación volátil y está en medio de una crisis financiera importante, con grandes deudas con el Banco Nación, bonos con intereses altísimos de alrededor del 20% y deudas con accionistas y empresas que le alquilan aviones. Recientemente, uno de esos arrendadores solicitó la liquidación por falta de pago en Inglaterra, donde la controladora de Flybondi tiene su base. Así, como se ve, lejos de hacer un negocio de alto vuelo, Scaturici acaba de comprarse un problema financiero. Por lo que entonces podemos llegar a suponer que es una nueva pieza en su estructura corporativa que lo beneficia en una lógica rentable de financiarización, o bien la inversión de rescate sea una suerte de favor que el empresario le está haciendo a este gobierno. Pero más allá de horrorizarnos por mecanismos irregulares y estructuras financieras opacas, lo que nos importa en este tipo de personajes radica en otro enfoque, uno que nos sirva para interpelarnos políticamente. ¿Qué rol juegan los servicios de inteligencia con el empresariado en la construcción política? ¿Qué otras conexiones existen con sus pares estadounidenses? ¿Qué implica que las alianzas de ultraderecha se radiquen en nuestro país? Y también, ¿cuáles son las redes de financiamiento que está tejiendo la política de ultraderecha y que aún no estamos viendo? Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Juan Pablo Hudson aportó en la producción periodística. Nico Pol y Joaquín Rapoport se encargaron de la tangente. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale de Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Chau, hasta la semana que viene. Acordate que salió el nuevo número de la revista, está imperdible. Comprala en revistacrisis.com.ar/tienda y te la llevamos a tu casa.